este video te enseñaré todo lo que tienes que saber para poder aplicar la ganancia de masa muscular en la calistenia. Como punto número 1 sería la intensidad en la repetición que vamos a realizar. ¿Y a qué me refiero con esto? Significa que cuando uno hace una serie efectiva que te cueste mucho, es cuando las últimas repeticiones rondan entre 6 a 15 repeticiones. Es decir, que esas repeticiones estén siendo muy difíciles para ti, con una escala de percepción de prácticamente 8, 9 o 10. ¿Ya? Entonces, si estas últimas repeticiones son muy intensas, es decir, ya no podrías hacer más repeticiones después de esa última, significa que estás en un buen porcentaje de intensidad. Y esto relaciona obviamente con el porcentaje del 1RM, pero aquí en la calistenia no lo podemos medir de una forma tan correcta porque tendríamos que lastrarnos para poder saber, por ejemplo, en la abdominal saber cuál es la cantidad máxima de kilos que podríamos lastrarnos para poder saber cuál es nuestro máximo. ¿Ya? Pero una buena idea sería, por ejemplo, en la abdominal, sería si tú puedes hacer hasta 1, 2, 3, 4 y en la última ya no puedes decir que con suerte hay que llegarse a pasar la barra. Esa quinta sería una muy buena intensidad a la hora de la hipertrofia. Y cuando tú ya puedes hacer 15, 20, 30, ya la intensidad se reduciría, pero lo importante sería más o menos calculando que en este rango de repeticiones es lo más óptimo. Ahora bien, cuando ya tienes la intensidad resuelta, lo que tendrías que ver es cuántas series haces a la semana. Y un buen número sería entre 20 a 30 series efectivas semanales por grupo muscular. Por ejemplo, cuando uno hace fondos, los músculos que lo vienen siendo los tríceps, los pectorales, un poco del tríceps anterior, lo mismo que las flexiones. Entonces, estos grupos musculares estarían siendo involucrados donde nos entraría que ese volumen semanal entre 20 a 30 series semanales, dependiendo del nivel, ¿cierto?, lo dividiría en la cantidad de días que yo entrenaría. Por ejemplo, si tú entrenas 3 días de la semana, ese volumen específico que va a ser relacionado a tu caso, específico relacionado a la rutina que tengas tan decida, ¿cierto?, se dividiría en el total de días que entrenaría por grupo muscular. Por ejemplo, si lo repites 2 veces a la semana y tú quieres empezar con un volumen de 26 semanas para asegurarte que sea un volumen óptimo para la hipertrofia, dividimos simplemente en 10 series en el primer día y 10 series en el segundo día. De los grupos musculares involucrados, por ejemplo, 10 series en un entrenamiento, todo lo que tenga que ver con el siguiente entrenamiento, no sé, 10 series en lo que tenga que ver con la espalda, abdominales, y también el siguiente entrenamiento, la idea sería que cada grupo muscular tenga ese volumen semanal óptimo para la hipertrofia. Y de ahí también tendrías que ir variando a niveles semanales para ir variando en sí, llegando de esas 20 y subiendo a poco, 22, 25, hasta llegar a 30, después su intensidad es igual a 30. Como tercer punto y muy importante sería el RIR. Pero para saber qué es el RIR, que son las repeticiones en reserva, tenemos que saber cuál es el fallo muscular. Porque hay dos tipos de fallo muscular. Uno es el fallo técnico y el fallo muscular. Totalmente, ¿me entiendes? Entonces, el fallo técnico sería cuando, por ejemplo, en una dominada ya empiezas a subir más de un lado, ¿cierto? Ya está haciendo la súper estricta, pero cuando ya empiezas a subir, empiezas a involucrar más a un lado, ¿cierto? Empiezas a balancearte más, empiezas a ayudarte con el cuerpo. Entonces, eso sería el fallo técnico, ¿ya? Pero ¿cuál sería el fallo muscular? Cuando tú ya estás colgado, cuando estás subiendo y después haces tanta fuerza que no puedes subir a ese punto máximo de pasar la barra. Ese ya sería el fallo muscular, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere el RIR? Es decir, cuando ya estás acostumbrado a llegar a ese fallo muscular, cuando la rutina te ponga un fallo, tienes que llegar hasta el fallo donde tú ya no puedes completar la repetición, ¿ya? Entonces, cuando ya te acostumbras a percibir con sensaciones tuyas propias internas, decir, puta, en la siguiente serie voy a llegar a ese fallo porque ya he llegado tantas veces que me conozco. El RIR sería guardarte la repetición establecida en la rutina. Si te ponen un RIR 1 en tu rutina o tú te estableces con RIR 1, tendrías que hacer guardarte solamente una repetición antes de llegar a ese fallo, hasta ese límite. Si te ponen un RIR 2 o te ponen RIR 2, sería guardarte 2 repeticiones antes de llegar a ese límite. Y eso, cada vez con la experiencia lo vas a ir notando para saber cuánto te estaría faltando para llegar
ese fallo muscular. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque según la evidencia científica, el RIR 5 ya sería una serie efectiva, ¿ya? Pero a niveles mucho más personales y en relación a como he ido con otros alumnos, la idea es que entre un RIR 2, 3, 2 más que todo, o RIR 0, es decir, que ya no, prácticamente se falla, eso no es efectivo para la hipertrofia, ¿ya? Así que centrarte en un RIR 2 ya sería bien óptimo, pero RIR 0 sería más acercándose a ese mismo fallo. Como siguiente punto de vital importancia de la hipertrofia sería la técnica. Cuando uno hace una flexión de brazos, y esto, es decir, que no bajas con los codos para acá, sino que cuando bajas con los codos acá, primero estarías arriesgándote a una lesión, y lo otro es que no estarías involucrando tanto músculo específico en lo que tú quieres buscar. Por ejemplo, en la dominada, cuando uno sube hasta cierto punto y después te acercas a la barra, no estás trabajando tanta la fuerza que tú quieres y la musculatura del dorsal. ¿Por qué? Porque el dorsal hace un vaya para atrás y también conduciendo para atrás. Ok, entonces, si tú llegas a cierto punto y te acercas a la barra y estás trabajando el bíceps, porque el bíceps es el flexor de codo. Entonces, cuando tú haces la dominada correcta, sería acá y llevar el húmero lo más cerca posible. ¿Ya? Eso sería una correcta dominada. Entonces, la técnica va a ser de vital importancia para fortalecer y enfocarte en los músculos específicos. Y lo otro, en la excéntrica tienes que hacerla controlada. Es decir, no dejarte caer en la dominada, sino que controladita, ¡pum! Y la velocidad máxima intencional en cada fase concéntrica. En la dominada de la fase concéntrica está cuando vamos a subir en las flexiones o en los fondos. La fase concéntrica es cuando ya rompamos los 90, desde los 90, ahí saco el movimiento, ¿ya? Cada movimiento tiene su fase concéntrica y fase excéntrica, pero en cada fase concéntrica tiene que ser la máxima velocidad intencional sin perder técnica, porque ahí reclutaríamos la mayor cantidad de fibras, el alto umbral que son las que necesitamos para la hipertrofia, ¿ya? Así que siempre tiene que ser, por ejemplo, en los fondos, bajamos controlado, ¡pum! Sacamos. Bajamos controlado, sacamos. Y la idea es que cuando nos vayamos acercando a ese fallo muscular, como les enseñé en la parte anterior, ahí la velocidad va a reducirse. Y de una manera no intencional, porque va a ser que vayan cansando simplemente. Porque la primera velocidad va a ser así, ¡pum! Rápido, ¡pum! Y después cuando ya te vayas cansando, te empiezas a subir mucho más lento. Y eso es normal y necesario, pero tiene que ser siempre intencional en esa fase concéntrica. A grandes rasgos ya tenemos visto lo que es el entrenamiento, pero falta lo que es la parte alimenticia. Lo que sí tienes que hacer para ganar esa masa muscular es estar en un pequeño super hábito calórico. Es decir, con tus calorías de mantenimiento, que pueden ser 2000, 2500, etcétera, etcétera, todo va en relación a tu peso, a tu edad, a tu estatura, ¿cierto? También a tu gasto calórico diario. Con eso tú ya puedes saber cuál es tu caloría de mantenimiento. Digamos que son 2000 calorías. Tú tendrías que consumir un pequeño excedente, por ejemplo 2300 calorías, por un periodo de tiempo para poder ir ganando peso. Ya, así que tienes que estar contando calorías por un tiempo para saber que efectivamente estás en superávit, porque a veces el cálculo te puede decir que ya tu mantenimiento son 2000 calorías y ingerir 2300, pero por algún motivo no estás subiendo de peso en la nivel de la semana. Entonces ahí qué es lo que tendrías que hacer, subir de los calorías. Subimos 2500, si ya estás más o menos subiendo de peso por alguna semana, después la idea sería subir un poco más o, dependiendo de si estás ganando mucha grasa corporal, hacer un militar, pero ahí es cosa de la planificación, ¿ya? Pero sí o sí tienes que tener en cuenta tu superávit, porque si no estás en superávit no puedes crear músculo de la nada, así como de mágicamente, ¿ya? Así que tienes que comer. Y en este mismo punto entraría la proteína, que es muy, muy importante para la ganancia de masa muscular en todos los músculos que queremos trabajar. Así que con desde 1.6 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal es necesario comer durante el día. Por ejemplo, no 100 gramos de pollo no traen 100 gramos de proteína. Ya mucha gente
hacer eso. Así que tienes que centrarte en saber cuánta proteína cada alimento para más o menos tener un punteo de saber que estás comiendo la proteína necesaria. Porque hay veces vamos a estar entrenando todo lo que ya aprendimos, que el relleno, que la especial, que el volumen, hacer todo, pero después de entrenamiento estamos hechos mierda. Y eso pasa porque lo más probable es que no estás comiendo la proteína ni calorías suficientes. Porque si estás en déficit, hay recursos son limitados. Entonces, eso va a hacer que no te recuperes y no tienes que hacer esa supercompensación a la hora de entrenar y enfocarte a la ganancia de masa muscular. Que eso, mi compañero, todas estas cosas las tienes que ir aplicando poco a poco. A veces no van a poder hacerlas todas de una, pero con un entrenador lo puedes hacer de una manera mucho más eficiente. Pero tú, de todas las maneras posibles, tienes que ir aplicándolo paso a paso para poder asegurarte la ganancia de masa muscular en la calistenia, que de verdad se puede, pero tienes que aplicar todas estas cosas que muchas veces la masa muscular. Así que eso, compañero, espero que esté muy bien y nos vemos en un siguiente video.